Esto recibo con muchísimo gusto al senador de Morena por el estado de Quintana Roo, Eugenio Segura. Aquí en cabina, ¿cómo estás, senador? Qué gusto saludarte. Bien. Igualmente, Juan, muy contento de estar aquí de regreso con tu audiencia ya en esta última semana de sesiones. Oye, última semana de sesiones, participaste en la Marcha del Tigre y fuiste al Zócalo capitalino para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pedro Miguel, también colaborador de este espacio, no tuvo tanta suerte como tú, no pudo llegar al Zócalo por la enorme cantidad de personas que abarrotaron las calles aledañas al Zócalo. Por eso fueron más de 600,000 personas, sino en el Zócalo, porque no caben, es el Zócalo y calles aledañas. Gino, ¿cómo estuvo? No, pues muy contento, Juan, de decirte que tuve la oportunidad de estar ahí presente en este gran evento de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de nuestro movimiento, con esta celebración de 7 años ya de transformación profunda en nuestro país. Y por eso también, Juan, traigo esta foto de un Twitter, un mensaje en X que hice. Sí, para que nos escuchen, es una foto en donde, bueno, son dos fotos, en donde se ve el Zócalo de la Ciudad de México. En la foto de la izquierda, pues un hasta bandera rodeado de algunas personas. La marcha de hace unas semanas. Con mucho hueco, o sea, no había mucho, no estaba muy nutrido. Y del lado derecho, pues un Zócalo y calles aledañas lleno. Esa es nuestra diferencia, esa es la diferencia del respaldo que se tiene con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y quiero decirte que son 7 años, Juan, de una transformación profunda en todo México. Quiero decirte que ese día empezamos esa mañana con jóvenes de Quintana Roo que vinieron desde mi estado, pero que habían jóvenes de todos los estados, de los 32 estados de la República, con ese respaldo a la presidenta, porque son jóvenes que han visto la transformación de nuestro país. Lo mencionaba la presidenta en su libro. Esos más de 3 millones de jóvenes que han recibido ese apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro, el 62% de ellos siguen en esos espacios de trabajo. Es decir, han permanecido con ese trabajo y hoy esos resultados son los que le dan a la presidenta ese respaldo contundente, no solamente de nosotros, sino de todas las generaciones. Ahí está. Qué bueno que lo menciona, senador. Vamos con otros temas legislativos, temas de derechos humanos y temas de la agenda, que es la Ley General de Agua. Se ha hablado en estos micrófonos en más de una ocasión en los últimos días con el director general de la Comisión Nacional de Agua, con Efraín Morales. Mucha mentira se ha dicho alrededor. Hubo acusaciones que, de haber sido ciertas, serían muy preocupantes. Por ejemplo, entre ellas estaba el que una persona con un terreno que tiene una concesión de agua no pudiese, a la hora de vender o de heredar el terreno, pues darle viabilidad a esta concesión de agua porque se cancelaría. Esto es absolutamente falso, ¿no? Absolutamente falso, Juan, y qué bueno que lo comentas porque, como tú lo bien dices, en las redes sociales varios de la oposición aprovecharon para colocar ciertos mensajes completamente falsos. Son mentiras como este que lo acabas de mencionar. Y está muy claro, en el artículo 49 viene descrito el hecho de que cualquier persona que quiera heredar ese rancho, ¿no?, esa propiedad a sus hijos, etcétera, o tenga esa transmisión de esa concesión, se puede llevar a cabo. Va a requerir, por supuesto, una autorización de la CONAGUA que revise el tema, pero en caso de que no responda en 20 días hábiles, es afirmativa ficta, lo que quiere decir que esa persona puede heredarlo, puede hacer esa transición de manera transparente. Y aquí lo importante, Juan, que yo vi en el Senado es esa oposición que seguía defendiendo los privilegios, que seguía defendiendo el negocio, que seguía defendiendo ese modelo completamente neoliberal del 92 en la época de Salinas, en donde muy pocos, una cúpula del poder económico y político, acapararon el agua de nuestro país. Y estamos ahora migrando de ese modelo neoliberal en donde el agua se veía como un negocio a un modelo donde el agua ya es visto como un derecho humano de las y los mexicanos. Bueno, el agua es un derecho, así tiene que ser tratado, no como una mercancía. Hay un asunto importante que busca resolver esta ley y yo te voy a preguntar cómo, pero primero hay que señalarlo. Hay personas que tienen concesiones de agua para utilizarlo para la siembra agrícola. Sin duda. Y no lo utilizan para la siembra, la meten en pipas y la venden, incluso a municipios, porque están en zonas de estrés hídrico. Esto es un uso no solo mercantil de un derecho, que es el agua, sino un uso ajeno a aquel por lo cual se le otorgó una concesión. ¿Cómo esta ley va a acabar con ese acaparamiento de agua, por un lado, y por el otro lado, su venta ilegal?
Porque primero, hablando de la ideología, ya se ve como un derecho y no un negocio. Y ya hablando en términos técnicos, por fin se le da a la Conagua, a esta dependencia encargada del tema del agua en nuestro país, los dientes suficientes para poder hacer esa revisión. Y en caso de que sí vea que hay, por ejemplo, un caso en el norte, ¿no? En donde tengamos una población en donde sucede un tema como el que acabas de mencionar, entonces ahí sí se da la oportunidad a la Conagua para que lo revise, lo sancione y tengamos este fondo de reserva en donde ya las personas que hoy no tienen agua puedan contar con esa agua como no lo tenían antes. Tenemos ejemplos como en Baja California, ¿no? Con esa empresa dedicada a las bebidas, ¿no? A la cerveza, en donde pues pretendía acaparar más de 20 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Y dejar a poblaciones enteras sin agua. ¿Por qué? Porque como tú lo bien comentas, antes de esta reforma lo que hacían ciertas empresas es que decían que iban a ocupar el agua para riego, pero después cambiaban el uso para uso industrial y dejaban a las personas sin agua, ¿no? Entonces, por eso esta reforma era tan importante, tan necesaria para las y los mexicanos, y ahí es en donde la oposición se dedicó a colocar mensajes completamente falsos para pues tratar de jalar gente, campesinos, gente del campo que pensara que iban a perder esos derechos, ¿no? Los engañaron completamente. Bueno, pues ahí está, una ley importante y ya nos quedan un par de minutitos, Eugenio Segura, senador, pero otro tema que tiene que ver con la Ley General de Salud y el uso de vapeadores y de dispositivos electrónicos. Para continuar con, nada más para concluir con ese tema, Juan, acabo de ver en las noticias que agarraron a César Duarte. Sí. Él fue uno de esos políticos que en su momento acaparó más de 700,000 metros cúbicos de agua para su rancho. ¿Y qué dejó? Dejó a las poblaciones aledañas sin agua completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía un rancho y él decía, bueno, yo quiero tener agua en mi rancho. ¿A costa de qué? A costa de que las y los mexicanos no tengan agua, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos Ricardo Anaya señaló en el Senado la semana pasada que también había un político de Morena que había acaparado agua. Bueno, de ser así, yo no sé entonces por qué no le gusta esta ley, porque no distingue por partidos. Claro. Y si hay alguien de Morena que acapara el agua, pues es obligatorio esta ley que lo impida. Totalmente. Entonces tendría que estar contento. Es piso, ¿no? parejo, claro. Ahí está. Ahora sí, rápidamente, un minutito. Los vapeadores. No es lo único que tiene la Ley General de Salud. Habla sobre otros temas y uno que me parece fundamental es darle viabilidad al Estado mexicano, a nuestro país, para que produzcamos medicinas y vacunas. Y de eso nadie está hablando. Sí, totalmente, Juan. Volvemos a lo mismo, ¿no? La oposición está tratando de colocar mensajes falsos. Sin duda alguna es importante el tema de los vapeadores, ¿no? Es un instrumento que está utilizando la juventud y que es muy dañino para las y los jóvenes mexicanos, pero también es importante que nosotros como país tengamos soberanía alimentaria, tengamos soberanía energética, pero también soberanía hablando de la salud, ¿no? Hablando de medicinas, hablando de vacunas, hablando de todas las herramientas que requiere nuestra población para tener una población saludable. Bueno, pues ahí está Eugenio Segura, disculpa, me agarró la tos. Conversamos pronto, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, senador de Morena, por Quintana Roo. Gracias a ti, Juan.